Buen día, hoy vamos a hablar del análisis del reporte de ISQ para la compañía Biogen. El equipo está conformado por Jorge Larios, Michael Morón y quien les habla, Daniela Ramírez. La agenda para la presentación es la siguiente. Primero vamos a hablar de el objetivo de esta presentación, seguido por una introducción de la compañía Biogen. Luego vamos a mencionar aspectos significativos de los estados financieros y de los indicadores y finalmente las conclusiones de esta presentación. Es básicamente realizar un análisis de una empresa del sector real que cotiza sus acciones en la Bolsa de Estados Unidos y evaluar diversos aspectos como el sector en el que se desarrolla, los riesgos de la industria, analizar los estados financieros, los indicadores y finalmente compararla con una empresa del sector que tenga una actividad similar. Ahora vamos con la introducción de la compañía. Biogen nace en 1978 en Suiza como una idea de científicos visionarios. Es una compañía biofarmacéutica enfocada en desarrollar modelos de investigación y crear medicamentos y terapias para pacientes con enfermedades neurológicas. Asimismo, su actividad secundaria está relacionada con la fabricación de medicamentos biosimilares. En 1982 abrió su instalación en Cambridge, Massachusetts, que es actualmente una de las más grandes e importantes. Lleva más de 20 años liderando el campo de la neurociencia. El medicamento que más ingresos genera actualmente es el Tecfidera, que está relacionado con la enfermedad de esclerosis múltiple. Y en cuanto a los riesgos que encontramos de este análisis son los siguientes. Primero, el de las patentes y los derechos de propiedad intelectual para este tipo de industria. Resulta vital proteger sus datos mediante patentes. Sin embargo, las entidades gubernamentales que las otorgan no tienen tiempos definidos de espera, por lo que puede ser un riesgo ya que la competencia podría anticiparse. Asimismo, en cuanto a las reglamentaciones, tanto en Estados Unidos como en los países en los que Biogen tiene presencia, muchas veces los precios están otorgados por las entidades gubernamentales y no por la compañía directamente. Seguido de esto, el personal científico, Biogen contrata los mejores profesionales en el campo de la neurociencia y debe garantizar que se mantengan en la compañía, ya que esto es vital para el éxito de las investigaciones que desarrollan. De no ser así, ellos manejan información vital que podría ser usada por la competencia. Asimismo, como se observa, el sector es altamente competitivo. Cabe mencionar que los costos que genera desarrollar avances científicos son muy altos, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre al tiempo, bueno, en el estudio y que puede pasar entre la fase de investigación y la fase de producción. Ahora vamos con mi compañero Michael, quien va a hacer el análisis de los estados financieros. Bueno, en esta diapositiva podemos ver el análisis horizontal y vertical que le hicimos a los estados financieros de la compañía. En la gráfica superior izquierda de la diapositiva podemos ver una comparación en 3 periodos distintos de tiempo del total de costos y gastos, ingresos antes de impuestos y utilidad neta. Podemos ver en este análisis vertical que se intentaba hacer en esta gráfica que la compañía tiene un estado de resultados que es bastante estable. Podemos ver que en el año 2019 se estaba tratando de repuntar y mejorar los indicadores que se tenían, pero para el año 2020 no ha sido posible ya que está a niveles del 2018. En la parte inferior izquierda podemos ver la utilidad neta, cómo se ha comportado en 2 periodos de tiempo distintos. Hacemos una comparación trimestral del último trimestre y una comparación de año corrido. Importante recalcar que debido a la reducción de ingresos que se han tenido y al aumento de gastos, en específico al rubro de investigación y desarrollo, la utilidad neta en el año corrido de 2020 se ha reducido en un 18.1% con respecto a lo que se tenía en el 2019. En la parte superior derecha podemos ver los activos y las cuentas que más variación han tenido en respecto a lo que se tiene en 2020 con lo que se tuvo en el 2019. Importante cuidar la caja de la empresa ya que se ha visto una reducción del 24% primordialmente por la reducción de los ingresos.
También podemos ver la reducción importante de las notas negociables corrientes como no corrientes, teniendo en cuenta que los mercados internacionales también se han visto afectados. Por parte del pasivo del patrimonio, vemos que nuestras cuentas por pagar han aumentado por esa misma razón y la empresa Biogen se está apalancando en el patrimonio, ya que las ganancias retenidas se han disminuido y el total del patrimonio también ha disminuido. En esta diapositiva podemos ver cómo han variado los flujos de caja desde 2018 hasta el 2020. Vemos los tres flujos de caja, que el flujo de caja operativo ha disminuido en un 10%, básicamente por ese incremento de costos y gastos que se han tenido. El flujo de caja de inversión ha aumentado, al igual que el de financiación, ya que se le ha tenido que inyectar dinero a la empresa durante el 2020 para que pueda seguir funcionando con su operatividad regular. Algo para tener en cuenta es la reducción que se ha visto en 2 años seguidos del efectivo equivalente al término de los periodos que se están evaluando. Todavía no está en un punto crítico, pero sí es algo a lo que se tiene que tener mucho cuidado. Los dejo con mi compañero Jorge Larios. Hola, buenas tardes a todos. Ahora realizaremos el análisis financiero en 4 dimensiones. La primera de ellas es la de liquidez. Con los resultados acumulados al tercer Q del 2020, la compañía está en capacidad de cubrir con sus activos corrientes hasta 2.1 veces sus obligaciones de corto plazo. Esto se evidencia en la primera gráfica de la lámina. Y si tornamos un poco más riguroso el análisis, suprimiendo los activos menos líquidos, el indicador desciende hasta 1.8, siendo este aún un buen indicador respecto a la industria. En la dimensión de endeudamiento es importante notar que la estructura de financiación de Biogen discrepa sustancialmente a la de la industria. Mientras compañías competidoras como Amgen financian sus activos a través de deuda externa en promedio entre un 80 y un 85%, Biogen lo financia en promedio entre un 50 y un 55%. Sin embargo, el pasivo financiero de Biogen, según podemos observar en la lámina, en la segunda gráfica, ha incrementado levemente en los últimos periodos por la financiación de proyectos de investigación. Otro aspecto de intereses financieros es muy importante porque en el último periodo experimentó un crecimiento sustancial, llegando al nivel de contar hasta con $128 para cubrir cada dólar por concepto de intereses. Esto lo podemos evidenciar en la tercera gráfica. Continuando con la dimensión de rentabilidad, la estructura de costo y gasto de Biogen contempla el nivel de especialización exigido por la industria, lo cual resulta en que los márgenes de rentabilidad operacional, neto, bruto, se encuentran muy cercanos al promedio de los rendimientos dentro de la industria biofarmacéutica. Tal como se muestra en la gráfica, el margen neto de Biogen está ligeramente por encima del de la industria y el de su competidor Amgen. El ROA de Biogen en los últimos 3 periodos de análisis ha estado por encima del retorno promedio de los competidores, el cual ha estado entre un 9.6% en promedio. Y esto se debe a consecuencia del desempeño histórico tanto de la rentabilidad sobre ventas, es decir, el margen neto, como el de la rotación sobre el activo. Respecto al ROE, es destacable la brecha que existe, como podemos ver en la cuarta gráfica de la lámina, la brecha que existe entre Biogen y la industria. Mientras, así es el tercer Q de 2020, Amgen, su principal competidor, obtenía un rendimiento sobre el patrimonio, un ROE sobre el patrimonio del 51.5%, Biogen alcanzó un retorno del 34.5%. Y esto se debe al fuerte apalancamiento del promedio de la industria, como se puede ver en la barra de apalancamiento. Por último, operacionalmente hablando, Biogen se encuentra en una posición positiva respecto a la industria, puesto que la capacidad de generación de caja operacional por cada dólar de venta es comparable a lo experimentado por el promedio de las firmas dentro de la industria biofarmacéutica. Y esto se puede evidenciar en la última gráfica que muestra el Cash Flow to Revenue Ratio. Aquí mostramos que en promedio la industria produce produce una caja operativa de 44 centavos por cada dólar de venta, mientras que Biogen produce 0.43, muy cercano. Ahora bien, dentro de las conclusiones vemos que en un primer punto, aunque los estados financieros de la compañía han visto sus cifras afectadas por el efecto global de la pandemia del COVID, los indicadores de la compañía
y en general de la industria no han experimentado grandes variaciones en el acumulado del tercer Q del 2020. Y segundo, la capacidad de generación de caja operativa es sobresaliente y comparable al de la industria. Y por último, el exceso de caja obtenido luego de las actividades de operación es utilizado generalmente en la adquisición de títulos valores como vehículo de inversión. Es decir, tenemos excesos superávit de caja. Esto ha sido todo. Espero que este análisis breve de la compañía Biogen ayude a su decisión de inversión. Muchas gracias.